Elías Cuervo era un muchacho nacido entre dos mundos. Su madre era una chamán lakota. Ella caminaba con los espíritus y escuchaba los susurros de la tierra. Le enseñó las viejas costumbres. Le mostró cómo el sol saludaba la mañana y cómo la luna velaba la noche. Su padre era un cazador de recompensas, un hombre con una voluntad de hierro fría y ojos como trozos de pedernal. Le enseñó a Elías a rastrear. Le enseñó a leer las historias dejadas en el polvo y a sobrevivir en las tierras duras e implacables, donde los hombres eran a menudo más peligrosos que cualquier bestia. Elías llevaba ambos mundos dentro de sí, una tormenta y un bosque tranquilo, viviendo en el mismo corazón. Nunca encajó realmente. Para los niños lakota, era el hijo del hombre blanco, demasiado alto y con ojos de un extraño tono gris pálido. Veían la sombra del mundo de su padre aferrada a él. Para los colonos en los pueblos polvorientos, era el muchacho del chamán, demasiado callado y con una mirada que parecía atravesarlos. Susurraban sobre la magia de su madre y temían la salvaje en su sangre. Elías aprendió a caminar solo. Encontraba más consuelo en la compañía del viento que en las voces de la gente. Era un fantasma en su propia vida, visto pero nunca realmente entendido. Su cuerpo era un mapa de su herencia mestiza. Tenía el cabello largo y oscuro de su madre, que mantenía recogido con un cordón de cuero. Pero su piel era más pálida y su complexión era más alta y delgada que la de los otros muchachos de la tribu. La mayor diferencia, sin embargo, era algo muy adentro. Era un punto frío en su alma, un sentimiento hueco que ninguna calidez podía tocar. Se sentía como un extraño en su propia piel, un recipiente para dos ríos que nunca podrían mezclarse. Este sentimiento crecía más fuerte con cada año que pasaba, un zumbido constante y silencioso bajo la superficie de sus pensamientos. Esta división espiritual lo hizo observador y silencioso. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Observaba la forma en que un halcón volaba en círculos en el cielo, paciente y concentrado. Escuchaba la forma en que las plantas del desierto luchaban por la vida, sus raíces excavando profundamente en la tierra seca. Sentía una conexión con estas cosas solitarias y resistentes. No le preguntaban de dónde venían, simplemente existían, tal como él. Era un rompecabezas con piezas de dos cajas diferentes, y nadie, ni siquiera él mismo, sabía cómo armarlo. Era un secreto que la tierra guardaba. Había un hambre dentro de Elías. No era un hambre normal, no era de pan, ni de carne, ni de agua. La comida le llenaba el estómago, pero nunca tocaba el vacío profundo y roedor que sentía adentro. Esta hambre era algo frío y afilado. Vivía en sus huesos y susurraba en sus sueños. Algunos días era un dolor sordo, un compañero constante. Otros días era una bestia voraz, arañando el interior de sus costillas, exigiendo ser alimentada. Comía hasta sentirse enfermo, pero el hambre permanecía, riéndose de él desde las sombras de su propia alma. Su madre veía la sombra en sus ojos. Preparaba tés especiales con hierbas del desierto. Cantaba palabras antiguas para ahuyentar a los espíritus malignos. Los tés calmaban a la bestia por un rato, pero nunca la hacían desaparecer. «Hay un vacío en ti, hijo mío», decía ella, con su voz suave como hojas cayendo. «Algo te fue arrebatado el día que naciste. O quizás algo está esperando para entrar». Sus palabras le daban más miedo que el hambre misma. Se sentía como una casa con la puerta abierta, esperando la llegada de un invitado no deseado. Su padre no entendía. Era un hombre práctico. Veía el mundo en blanco y negro, bueno y malo, vivo y muerto. «Son solo dolores de crecimiento, muchacho», gruñía, limpiando su rifle. «Necesitas ser más duro.
Al mundo no le importan los sentimientos extraños. El desinterés de su padre hacía que Elías se sintiera aún más solo. Aprendió a esconder su hambre. Aprendió a fingir que estaba bien. Sonreía y asentía, mientras la criatura dentro de él crecía más fuerte y exigente, alimentándose de su silencio y sus secretos. El hambre era suya para soportar. Este conflicto interno lo destrozaba. Quería creer en los espíritus de su madre. Quería creer en la realidad simple y dura de su padre, pero estaba atrapado en el espacio gris entre ellos. El hambre era parte de esa grisura. Era un dolor sobrenatural en un mundo físico. Era un recordatorio constante de que era diferente, roto, incompleto. El hambre era una voz y comenzaba a susurrar un nombre que no entendía, un nombre que sabía a polvo y piedra fría en su lengua. Una tarde sofocante, Elías estaba rastreando a un coyote cerca del borde de las tierras baldías. El aire estaba espeso de calor y el olor a tierra quemada. Encontró a un hombre en su lugar. El hombre estaba desplomado contra una roca blanqueada por el sol, con la ropa rasgada y manchada de sangre. Su piel estaba pálida y pegajosa, y sus ojos estaban muy abiertos con un terror que iba más allá del miedo a la muerte. Miró a Elías, pero parecía estar viendo otra cosa. Algo terrible que todavía estaba allí, justo detrás de él. Elías se arrodilló, ofreciéndole al hombre su odre de agua, pero el hombre lo apartó con una mano temblorosa. «No vayas», el hombre jadeó, su voz un crepitar seco. Tosió, y un chorro de sangre oscura salpicó el polvo rojo. El viento miente. Agarró el brazo de Elías con una fuerza sorprendente. Su agarre era helado, un contraste impactante con el calor abrasador del día. «Te llamo. Promete llenar el vacío», me lo prometió a mí. Los ojos del hombre estaban fijos en Elías, llenos de una necesidad desesperada de hacerle entender. Era un hombre que había escuchado una promesa y solo había encontrado ruina al final. «Es el Wendigo», susurró el hombre, la palabra misma pareciendo succionar lo último de su fuerza. «El espíritu de los lugares solitarios, el hambre eterno». Se estremeció violentamente, todo su cuerpo convulsionando. «Usará tu piel, usará tu cara, cazará a los que amas». Su advertencia no era solo una historia, era una confesión. Era el testamento final de un hombre que había sido consumido por el mismo hambre que ahora roía el alma de Elías. Las palabras del hombre fueron una llave fría, girando una cerradura muy dentro del corazón de Elías. Pero mientras el hombre hablaba, Elías escuchó otra voz. No era el jadeo moribundo del hombre. Era un susurro llevado por el viento cálido y seco. Giraba a su alrededor, suave y tentador. Parecía decir: la voz era antigua y poderosa. Prometía calmar el dolor, llenar el vacío, acabar con el hambre para siempre. La advertencia del moribundo era un grito, pero esta voz era un susurro personal e íntimo. El agarre del hombre se aflojó. Sus ojos se quedaron en blanco. Se había ido. Elías se puso de pie, el toque frío del hombre aún en su brazo, y decidió seguir el viento. El viento susurrante lo llevó a lo más profundo del desierto. El sol caía a plomo y el mundo vibraba con el calor. El paisaje se convirtió en un laberinto de cañones de roca roja y vastas y vacías llanuras de polvo. La voz era su única guía. Lo arrastraba hacia adelante como un hilo atado a su alma. Caminó por lo que parecieron días, sin necesitar comida ni agua, impulsado solo por la promesa de la voz y el hambre roedora dentro de él.
Era un peregrino en un viaje a un lugar sagrado que solo él podía encontrar, un lugar que guardaba la cura para su profunda enfermedad. Finalmente llegó a un claro. En el centro se alzaba lo que quedaba de un tótem. Era antiguo, tallado en una sola y masiva pieza de madera petrificada. Los grabados estaban casi borrados por siglos de viento y arena. Apenas podía distinguir las formas de dioses olvidados y bestias monstruosas, sus rostros fijos en gritos silenciosos. El tótem estaba partido por la mitad. La parte superior yacía destrozada en el suelo. Se sentía como un lugar de inmenso poder, pero también de gran tragedia. Un lugar donde algo había salido terriblemente mal hace mucho, mucho tiempo. Cuando Elías entró al claro, el susurro se detuvo. Un silencio profundo cayó sobre el desierto. El aire se volvió denso y frío. Extendió la mano y tocó el tótem roto. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la antigua madera fosilizada, un rayo de energía le recorrió el brazo. No fue un choque doloroso, sino una ola de frialdad helada que inundó todo su cuerpo. Extinguió el calor del sol y el calor de su propia sangre. Era un frío que se sentía como el vacío del espacio entre las estrellas y lo estaba llenando por completo. El hambre dentro de él rugió, pero esta vez no era una sensación de vacío, era una sensación de estar lleno. Algo oscuro y antiguo se vertió en él desde el tótem roto. Era un espíritu de polvo, viento y apetito insaciable. Sus ojos grises comenzaron a brillar con una tenue y malévola luz roja. Su cuerpo convulsionó y un gruñido bajo escapó de sus labios. Cuando la transformación terminó, Elías Cuervo se había ido. En su lugar se alzaba otra cosa. Una leyenda nació en ese momento, una historia susurrada en voz baja alrededor de las fogatas. La historia de una figura sombría que ahora acecha el desierto, dejando huellas sangrientas en el polvo rojo, siempre susurrando la misma frase escalofriante justo antes de atacar. Tengo mucha hambre.